Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo examen del videocurso Física y Química de cuarto de la ESO del método Ingenium, donde ya sabéis que nos centraremos en resolver los exámenes que seguramente os pregunten en clase. En este examen 3 veremos el tema 2 de la parte de física, las fuerzas. Vamos con ello. En el primer ejercicio nos piden dibujar un esquema de fuerzas y la fuerza resultante para dos chicos que tiran de los extremos de una cuerda, en sentidos opuestos. Comenzamos con el esquema de fuerzas a partir de un dibujo. En el punto medio de la cuerda haremos una marca para poder representar el origen de las fuerzas ejercidas por cada chico. También daremos un criterio de signos según la fuerza tenga sentido hacia la derecha, positivo en este caso, y sentido hacia la izquierda, negativo. Pasamos a la zona de datos, donde anotamos los valores de las fuerzas F1 y F2 en newtons. Con los datos y nuestro esquema de fuerzas ya podemos calcular el valor de la fuerza resultante. El sumatorio de las fuerzas de nuestro esquema será la fuerza que buscamos. La raya encima de las fuerzas significa que estamos hablando de un vector. Estamos sumando vectores. Para pasar de vectores a módulos deberemos aplicar el criterio de signos que establecimos en el esquema de fuerzas. La fuerza F1 será positiva por un sentido hacia la derecha, mientras que la fuerza F2 tendrá signo negativo por un sentido hacia la izquierda. Sustituimos los datos y operamos consiguiendo una fuerza resultante de 20 newtons positivos, por tanto hacia la derecha. En el ejercicio 2 partimos de un esquema de fuerzas donde contamos con un cuerpo apoyado en un plano inclinado. Nos piden descomponer el peso del cuerpo según los ejes de coordenadas y hallar la fuerza resultante sobre el cuerpo. Lo primero será pasar el esquema de fuerzas a un dibujo por nuestra parte. Las líneas discontinuas nos marcan los ejes de coordenadas, donde el eje paralelo al plano inclinado será donde transcurrirá el movimiento y corresponde con el eje X. El eje perpendicular al plano inclinado es nuestro eje vertical o eje Y. Escribimos los datos para comenzar el ejercicio. Tenemos el valor de las fuerzas F1 y F2 en newtons y la masa del cuerpo, 40 kilos. Para descomponer el peso vamos a resaltar un esquema de fuerzas. De esta manera apreciamos que el vector peso sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos son el peso normal y el peso tangencial. Luego podemos utilizar la expresión del teorema de Pitágoras: hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Para sacar el cateto peso normal, aplicaremos la segunda ley de Newton en el eje vertical. El sumatorio de fuerzas en el eje vertical es igual a 0, ya que no hay movimiento del cuerpo en esa dirección. Esto quiere decir que el cuerpo no salta. Sustituimos el sumatorio de fuerzas por vectores y pasamos estos a módulos aplicando el criterio de signos, tomando la fuerza F1 como positiva. Finalmente, hallamos que la F1 es igual al peso normal, por lo que ya tenemos el primer componente del peso en el eje vertical. El peso normal es igual a 250 newtons. Para sacar el componente peso tangencial utilizaremos la relación del teorema de Pitágoras, pero primero deberemos hallar el valor del peso. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Luego operando tenemos 392,4 newtons. Ahora utilizaremos la ecuación obtenida con el teorema de Pitágoras con el fin de conseguir la componente tangencial del peso. Sustituimos los valores del peso y el peso normal en nuestra expresión y operamos, consiguiendo un peso tangencial de 302,45 newtons. Para hallar la fuerza resultante aplicaremos la segunda ley de Newton en la dirección que será la del movimiento, el eje X.
Al haber movimiento en esta dirección, podemos igualar el sumatorio de fuerzas a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X. En este caso, nos centramos solo en el sumatorio de fuerzas, ya que solo nos piden la fuerza resultante sobre el cuerpo. Aplicamos criterio de signos, donde elegimos como positivo el sentido del peso tangencial y operamos. Conseguimos una fuerza resultante de 232,45 newtons positivos, es decir, con el mismo sentido que el peso tangencial. Continuamos con el ejercicio 3, donde nos encontramos con un trineo de 70 kilos en reposo al que se le aplica una fuerza de 250 newtons. Nos piden la aceleración adquirida por el trineo y la distancia recorrida en 5 segundos. Bueno, lo primero es arrancar con un dibujo esquemático. Tan esquemático como que el trineo lo dibujo con un cuadrado. Dibujamos las fuerzas que aplican el trineo, donde siempre que tengamos masa tendremos peso hacia abajo. Y según la tercera ley de Newton, que nos dice que cada acción tiene una reacción, tendremos la fuerza normal hacia arriba. Además, colocaremos la fuerza que aplica el trineo. Como siempre, escribimos los datos del ejercicio. La masa 70 kilos y la fuerza 250 newtons. Para hallar la aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento, en este caso el eje X. El sumatorio de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del trineo en X. Despejamos la aceleración y sustituimos nuestros datos obteniendo 3,57 metros partido por segundo al cuadrado. En el apartado B nos piden el espacio recorrido en 5 segundos. Luego debemos utilizar las ecuaciones del movimiento, que en este caso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Escribimos nuestras ecuaciones y los valores de velocidad inicial en reposo, 0 metros por segundo, y espacio inicial desde el origen, 0 metros. Cogemos la segunda ecuación y sustituimos los datos. Operando, obtendremos los 44,64 metros recorridos por el trineo en los 5 segundos. El ejercicio 4 nos habla de un cuerpo de 25 kilos en reposo y sobre un plano horizontal, al que se le aplica una fuerza de 225 newtons, donde tenemos importante un coeficiente de rozamiento de 0,75. Nos piden la aceleración del cuerpo y la velocidad de distancia alcanzadas en 15 segundos. Como siempre, comenzamos con un dibujo esquemático colocando todas las fuerzas igual que en el ejercicio 3. Colocamos los datos de masa, 25 kilos, fuerza, 225 newtons y coeficiente de rozamiento, 0,75, el cual nos indica que hay una fuerza más, la fuerza de rozamiento, que colocaremos en nuestro dibujo con sentido contrario a la fuerza que provoca el movimiento. Para hallar la aceleración del cuerpo, primero descubrimos el valor de la fuerza de rozamiento, la cual es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Aplicamos la segunda ley de Newton en el eje vertical y como en este no hay movimiento, deducimos que el sumatorio de fuerzas en I es igual a 0. Pasamos los vectores a módulos por el criterio de signos y descubrimos que la fuerza normal es igual al peso, es decir, masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos y operamos. La normal es de 245,25 newtons.
Ahora toca sustituir el valor de la normal en la fórmula de la fuerza de rozamiento, consiguiendo el valor de 183,93 newtons. Teniendo el valor de la fuerza de rozamiento, ya solo deberemos aplicar la segunda ley de Newton a la dirección del movimiento, el eje X. El sumatorio de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Despejando la aceleración, sustituimos y operamos. Conseguimos el valor de 1,64 metros partido por segundo al cuadrado. El apartado B nos pide la distancia y la velocidad del cuerpo para un tiempo de 15 segundos. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, luego lo primero es escribir sus ecuaciones. Para hallar la velocidad, utilizamos la primera ecuación. Sustituimos los valores de velocidad inicial en reposo, 0 metros por segundo, la aceleración de 1,64 metros segundo cuadrado y los 15 segundos del tiempo. La velocidad del cuerpo es de 24,6 metros partido por segundo. Para la distancia utilizamos la segunda ecuación. Sustituimos los datos igual que en el caso anterior y operamos. La distancia recorrida por el cuerpo en estos 15 segundos es de 184,5 metros. Y acabamos el examen con el quinto ejercicio, donde nos habla de un tío vivo en el que hay un caballo de 15 kilos de masa, el cual gira en un plano horizontal a una velocidad constante de 5 metros por segundo. El radio del tío vivo es de 2,3 metros y nos piden la fuerza centrípeta y la aceleración del caballo. Lo primero, ya sabéis, dibujo explicativo donde representaré el tío vivo con una circunferencia, en la que marcaré también su radio. El caballo será un círculo más pequeño colocado en el perímetro de la circunferencia, donde también representaré la velocidad lineal de este tangente a la circunferencia. Por último, colocamos el vector fuerza centrípeta, el cual siempre se dirige hacia el centro de curvatura, provocando el movimiento circular. Escribimos como siempre nuestros datos. La masa del caballo, 15 kilos, velocidad lineal de 5 metros por segundo y radio del tío vivo, 2,3 metros. Para hallar la fuerza centrípeta y la aceleración normal utilizaremos la fórmula que relaciona ambas magnitudes. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración normal. A su vez, la aceleración normal es igual al cuadrado de la velocidad lineal partido por el radio de giro. Sustituyendo y operando, hallamos la aceleración normal igual a 10,86 metros partido por segundo al cuadrado. Sustituyendo este valor en la ecuación anterior, conseguiremos el valor de la fuerza centrípeta, igual a 162,9 newtons. Bueno, pues hasta aquí con este examen 3 del videocurso de Física y Química de cuarto de la ESO del método Ingenium, y ya solo invitaros a que sigáis con nosotros en el próximo vídeo. Un saludo.